Hola, bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Los bombardeos en el este de Ucrania dejaron docenas de heridos, y en Mariupol hay más evacuados de civiles ucranianos mientras continúan los ataques de fuerzas rusas a la planta siderúrgica. La Corte Suprema inició una investigación sobre un documento filtrado que revela la opinión de la mayoría de la Corte sobre el caso Roe vs. Wade. ¿Qué significa esto para la integridad del tribunal? El presidente Biden culpó a la administración Trump del estado de la economía de Estados Unidos y la respuesta de los republicanos no se hizo esperar. La gobernadora de Nueva York envió un mensaje a los críticos del aborto. El estado está considerando pagar los abortos de cualquier residente en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Varias personas resultaron heridas tras los ataques nocturnos con misiles en el este de Ucrania. Todavía no se informó de ninguna muerte, pero podría haber una razón para ello. Al menos 25 civiles resultaron heridos después que las fuerzas rusas bombardearan Kramatorsk y otra ciudad del este de Ucrania durante la noche. Una residente dice que ella y su marido tuvieron suerte. Por un momento se escuchaba a lo lejos, no podía dormir y fui al baño. Entonces el techo empezó a derrumbarse. Mi marido abrió ligeramente la ventana. Probablemente tuvimos suerte, podríamos haber sido alcanzados por una onda expansiva. El gobernador de la región dijo que el bombardeo dañó 9 edificios residenciales y una escuela. Viendo las secuelas, es sorprendente que haya tan pocos heridos y que ninguno haya muerto. La posible razón es que al menos 2/3 de la ciudad de Kramatorsk ya se había marchado. Los que quedaron están limpiando los escombros y evaluando los daños. Mientras tanto, en el sureste, más de 340 civiles fueron evacuados de la ciudad portuaria de Mariupol el miércoles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que ahora están de camino a la ciudad de Zaporizhia, controlada por Ucrania. Todos ellos recibirán la asistencia necesaria. Todos ellos serán tratados de la manera más solidaria por nuestro Estado. Los evacuados se refugiaron durante semanas en la planta siderúrgica Azovstal de Mariupol, el último reducto de las fuerzas ucranianas en la ciudad. Un comandante ucraniano dijo el miércoles que siguen resistiendo. Ya es el segundo día desde que el enemigo irrumpió en el territorio de la planta. Hay combates fuertes y sangrientos. Estoy orgulloso de mis soldados que hacen esfuerzos sobrehumanos para contener la presión del enemigo. Rusia dijo que interrumpirá la actividad militar en la planta durante jueves, viernes y sábado para que puedan salir más civiles. Mientras tanto, en Moldavia, una región separatista prorrusa criticó el miércoles a la Unión Europea por prometer ayuda militar al gobierno del país. Moldavia es un pequeño país entre Rumania y Ucrania. En los últimos días aumentó el temor de que Moldavia se vea arrastrada al conflicto de Ucrania, porque los separatistas prorrusos culpan a Kiev de lo que ellos llaman ataques terroristas. El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, canceló sus planes de asistir a un evento público hoy. Esto después de que se filtrara un borrador de opinión que escribió. El borrador sugiere que la Corte votará para anular Roe vs. Wade, una decisión judicial histórica que legalizó el aborto en todo el país. Tenemos más información. El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, tenía previsto aparecer en la conferencia judicial del Quinto Circuito de Apelaciones el jueves, pero lo canceló por razones desconocidas. Un portavoz de la Corte Suprema confirmó que Alito no asistirá, pero no dijo el motivo. El lunes se filtró un borrador de la opinión mayoritaria escrita por Alito, que fue publicado por el medio político. El borrador de opinión dice efectivamente que la Corte votará para anular la decisión de Roe vs. Wade de 1973 que garantizó el derecho legal al aborto en todo Estados Unidos. Manifestantes tanto a favor como en contra del aborto se presentaron ante la Corte Suprema tras la filtración del documento. En el caso Roe vs. Wade, la Corte Suprema decidió que el derecho a la intimidad personal, según la Constitución de Estados Unidos, protege la capacidad de una mujer para abortar. El borrador de la opinión dice que la decisión de Roe contra Wade fue errónea porque la Constitución de Estados Unidos no menciona específicamente el derecho al aborto. Si la sentencia es revocada por la Corte Suprema, de mayoría conservadora, no se prohibiría el aborto en todo el país, sino que se dejaría la decisión en manos de cada legislatura estatal. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, confirmó el martes que el proyecto es auténtico. En un comunicado de prensa afirmó que no era la decisión final de la Corte ni la posición final de ningún miembro. Roberts pidió que se investigue la fuente de la filtración y dijo que el trabajo de la Corte no se verá afectado de ninguna manera.
Tras las protestas de esta semana ante la Corte Suprema, se colocó una valla el miércoles por la noche. Roberts y el juez Clarence Thomas tienen previsto hablar por separado en Atlanta en la conferencia judicial del 11º Circuito el jueves y el viernes, pero no se sabe si seguirán compareciendo. La filtración es una revelación sin precedentes de un borrador de opinión de la Corte Suprema y una importante ruptura del protocolo y la confianza dentro de la Corte conocido por su compañerismo. El dictamen solo será definitivo cuando se publique en la Corte. A raíz de la filtración del borrador de la Corte Suprema, hemos visto protestas, una petición del presidente, nuevos planes de los demócratas progresistas e incluso Amazon ha tomado medidas. Pero ¿por qué se filtró y qué podría significar esto para las elecciones de mitad de mandato? Estefanía Cox de NTD habló con un colaborador de Turning Point USA y presentador de Human Events Daily para conocer su opinión. Jack Posobiec, colaborador de Turning Point USA y presentador de Human Events Daily, bienvenido. Muchas gracias por recibirme. La filtración del borrador de la opinión de la Corte Suprema es un asunto enorme para la prensa en este momento. Una filtración como esa no tiene precedentes. ¿Por qué cree que se filtró? ¿Por qué se dio este caso? Bueno, creo que está muy claro lo que está pasando aquí. Lo más probable es que haya alguien. He estado hablando con mis fuentes dentro y alrededor de la Corte sobre esto, y lo más probable es que sea un secretario liberal que busca uno de estos puestos. Pero tengan en cuenta que el universo de personas que tienen acceso a estos borradores de opiniones es en realidad bastante pequeño. Muchos de ellos están usando dispositivos emitidos por la Corte para estas comunicaciones. Estos se mantienen bajo llave. No es que la Corte sea conocida por ser una de las instituciones más secretas en Washington, D.C., Incluso la comunidad de inteligencia tiene más filtraciones que la Corte Suprema, así que estas son filtraciones con un objetivo. Esto no tiene precedentes. Pero pensamos, o al menos el análisis o la hipótesis principal en este momento, es que se trata de alguien que probablemente sabía que lo iban a atrapar, pero lo hizo por razones ideológicas, porque estaba muy molesto, por lo que parece ser una potencial y probable anulación de Roe versus Wade, esa decisión que se tomó en 1973. ¿Y entonces qué podría significar esta filtración para la Corte Suprema en el futuro? Bueno, de cara al futuro, se convierte en un gran problema para la Corte Suprema, ya que los pone en un aprieto, porque la información dice que los 5 jueces están actualmente a favor de esto. Así que de 9, obviamente 5 serían la mayoría. Eso significa que Roe versus Wade está acabado, y Casey junto con él. Casey contra Planned Parenthood. Pero si uno de esos números cambiara, si esto se convirtiera repentinamente en 4-5 en el otro sentido, solo hace falta un juez para hacer eso. Eso daría entonces la percepción de que esta filtración influyó no solo en una reacción masiva, en términos de esta activación de la red de izquierda, de Antifa y BLM que estamos viendo ahora. Obviamente se está haciendo para coincidir con el cambio en la temporada de elecciones intermedias, pero mostraría que la credibilidad de la Corte, de la institución, tuvo fallas, lo que significaría esencialmente un debilitamiento de su credibilidad, porque mostraría que no están allí leyendo la ley, discutiendo esto y tratando de averiguar lo que es verdaderamente constitucional, justamente esta idea de la revisión constitucional de la ley, sino que la Corte es maleable por los caprichos de la opinión pública. Por supuesto, esto empañaría para siempre el legado y la credibilidad de la Corte Suprema como institución. ¿Cuál es el panorama para Estados Unidos en el futuro? Bueno, creo que Estados Unidos está en un momento crítico. Creo que cuando se mira en términos de Estados Unidos, económicamente, las perspectivas no son buenas. Creo que en el futuro, aunque ciertamente Joe Biden y los demócratas están tratando de promover el aborto, los demócratas están tratando de convertir esto en el tema de las elecciones intermedias. A fin de cuentas, la gente se verá mucho más afectada en el día a día por los precios de la gasolina y por el aumento de los precios de los alimentos. El diésel está subiendo ahora mismo, así que eso, por supuesto, va a afectar a todo lo que se envía a través de este país mediante nuestros camioneros, los grandes camioneros, y esas son las cosas por las que la gente va a votar. Son esos temas que se tocan en la mesa de la cocina, esos temas que afectan el bolsillo, y verán una ola roja masiva en noviembre debido a ello. Gracias, Jack Posobiec. Lo aprecio, gracias. El estado de Nueva York está adoptando una postura claramente favorable al aborto. La gobernadora y la fiscal general quieren dejar claro que están en contra de anular el caso Roe versus Wade. Arián Pastar de NTD tiene más información desde Nueva York.
En medio del actual escándalo de Roe vs. Wade, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, reveló públicamente que ella misma abortó hace unos 20 años. La gobernadora Kathy Hochul está tratando de convertir a Nueva York en un refugio seguro para los abortos. Ella tiene un mensaje para los que se oponen al procedimiento. No quieren meterse con nosotros, no quieren meterse con el estado de Nueva York, y les aseguro que esta es una lucha que no ganarán. El estado de Nueva York está considerando actualmente 2 leyes: abortos para residentes de fuera del estado pagados por el estado de Nueva York y exigir a las compañías de seguros de Nueva York que paguen los abortos. La gobernadora dice que el derecho a abortar es algo por lo que ya lucharon sus antepasados y no quiere que sus nietos tengan que luchar también por ello. Dice que prohibir los abortos es un retroceso. Pero un experto dice que usar el dinero de los contribuyentes para los abortos es una idea atrevida. Hay un acuerdo a largo plazo, incluso entre las personas que están a favor de la elección, de que es diferente utilizar el dinero de los contribuyentes para los abortos porque el público no está de acuerdo con ello y muchos consideran que los abortos son un mal moral. Jay Richards es investigador de la Fundación Heritage. Dice que es sorprendente la cantidad de políticos católicos que apoyan el aborto. Tanto si se habla de Pelosi como de la gobernadora de Nueva York o del presidente de los Estados Unidos, todos ellos son católicos y todos saben lo que la Iglesia Católica enseña sobre el aborto. Añadió que pagar los abortos de los residentes de fuera del estado sería demasiado caro y no cree que Nueva York vaya a hacerlo realmente. Arián Pazdar, NTD Noticias, Nueva York. ¿Cuál es el estado de la economía de Estados Unidos? El presidente Biden pregonó ayer el progreso, mientras que los republicanos no parecen estar de acuerdo. Además, el mayor movimiento de la Reserva Federal en décadas, combatir la inflación al rojo vivo. El presidente Biden, al abordar el estado de la economía, promocionó el miércoles la reducción del déficit como una forma de luchar contra la creciente inflación. ¿Por qué es importante? Porque reducir el déficit es una forma de aliviar las presiones inflacionarias en una economía en la que, como consecuencia de la guerra y de los precios del gas, del petróleo y de los alimentos, es todo un mundo diferente en este momento. Las declaraciones se producen en medio de una creciente consternación por la inflación antes de las elecciones de mitad de mandato, y Biden no perdió tiempo en apuntar a los republicanos y a su predecesor. Permítanme recordarles de nuevo que yo reduje el déficit federal. Todas las conversaciones sobre la deuda son desplantes republicanos. Me encanta. Biden señaló que el gobierno reducirá la deuda nacional por primera vez en 6 años, pero la razón de la reducción del déficit es objeto de debate. A medida que muchos programas de la era del COVID terminan, se espera que el gobierno federal gaste menos. Y los republicanos no tardaron en responder, reuniéndose una hora después de las declaraciones de Biden para desafiar lo que llaman la economía de Biden. Que va de mal en peor. Y parece que les importa más que el precio de la gasolina suba menos que el déficit federal baje. El mayor lastre de la economía estadounidense en estos momentos es el aumento de los costes de la energía. Y esto es puramente una herida autoinfligida por la administración Biden. Y el senador de Texas, Ted Cruz, proyecta el impacto de la economía en las próximas elecciones. Los miembros de sindicatos, de obreros, las madres de los suburbios, todos ellos se están moviendo hacia los republicanos. Por eso, en noviembre, vamos a ver cómo el sur de Texas se tiñe de rojo. Todo esto se desarrolla mientras el Banco Central del país despliega la política más agresiva en décadas. ¿Por qué? La inflación es demasiado alta. La Reserva Federal subió este miércoles los tipos de interés en medio punto porcentual, su mayor subida desde el año 2000. Su objetivo es hacer que la gente gaste menos y aliviar la inflación, haciendo que sea más caro pedir dinero prestado. Sí, puede haber algo de dolor asociado a volver a eso, pero el gran dolor es no lidiar con esto a tiempo, es no lidiar con la inflación y permitir que se afiance. Y vamos a ver los últimos datos de la inflación el 11 de mayo, que es cuando el Departamento de Trabajo tiene programado publicar el informe del índice de precios al consumidor de abril. Después del corte le traemos novedades sobre el estreno de la película 2000 mulas. Esto y más en NTD en español. Por fin, la espera ha terminado. Shen Yun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China
Descubra la temporada 2021 de Shen Yun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo... Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. El organismo de control electoral, conocido como True the Vote, recibió citaciones en relación con el posible tráfico de votos en Georgia. En relación a esto, tuvimos una charla sobre una película que se estrenará el 7 de mayo y que presenta pruebas de un presunto fraude electoral. Nos acompaña Dinesh de Souza, autor y cineasta. Gracias por acompañarnos en el programa. Es un placer, estoy muy contento. ¿Puede hablarnos más de su película 2000 mulas basada en la evidencia de True the Vote sobre terceras personas que recogían las boletas de voto en ausencia y las metían a opciones a cambio de dinero? Sí, se trata de una exposición de una red pagada y coordinada de tráfico de votos. Votos ilegales, votos fraudulentos, que se vierten en masa en el correo y en los buzones. Hemos identificado en 5 estados diferentes más de 2000 mulas. Una mula es solo una especie de traficante. Es un término tomado del tráfico sexual o del tráfico de drogas, excepto que ahora estamos hablando del tráfico de votos. Y se trata de votos ilegales de una magnitud que es suficiente para cambiar las elecciones presidenciales. Ahora veremos cuáles son los resultados de las citaciones de True the Vote, pero Associated Press encontró un análisis en el que se constata que, aunque existiera fraude electoral en estos estados en disputa como Georgia, no era suficiente para anular el resultado de las elecciones. ¿Cómo influye eso en las acusaciones de True the Vote? Bueno, el enfoque de AP, que trató de analizar esta cuestión, se basó esencialmente en los casos judiciales y dice que hay menos de 475 casos judiciales de fraude electoral y por lo tanto eso no es suficiente para cambiar las elecciones, incluso si fueran todos verdaderos. Pero mira, la lógica de eso es similar a decir que hay menos de 475 casos de drogas en los tribunales en estos 5 estados. Por lo tanto, menos de 475 personas en estos 5 estados toman drogas. Esto es absurdo. Toda la evidencia en nuestra película es desconocida para AP, nunca la han visto. Lo que podemos mostrar a través del rastreo geográfico de teléfonos móviles y las pruebas de video es una vasta red de fraude ilegal impulsada por grupos de izquierda sin ánimo de lucro incrustados en el centro de la ciudad. Muchas de estas imágenes nunca se han visto antes y se muestran por primera vez en nuestra película. True the Vote se puso en contacto con la Oficina de Investigaciones de Georgia, que dijo que no tenía jurisdicción. Se pusieron en contacto con el FBI, que no respondía durante 7 meses. ¿Qué sugiere esto sobre estas agencias? Bueno, curiosamente, el secretario de Estado, Raffensperger, ha reabierto una investigación sobre el tráfico de votos en Georgia basándose en las denuncias presentadas por True the Vote, pero es una situación muy incómoda para el establishment republicano de Georgia, porque tanto la campaña del gobernador como Raffensperger salieron justo después de las elecciones, diciendo básicamente que eran unas elecciones seguras, y que ahora digan, hombre, ya sabes, yo era el sheriff y este fraude estaba ocurriendo delante de mis narices y no tenía ni idea. No es fácil para ellos dar un giro y esencialmente admitir que fueron engañados. Así que realmente espero que echen un vistazo honesto a estos datos, que echen un vistazo honesto a esos videos. No es solo una cuestión de perseguir al denunciante. True the Vote tiene los teléfonos celulares y las identificaciones de todas las 2000 mulas. Cualquier agencia de aplicación de la ley puede ir a entrevistarlos, averiguar quién les pagó, quién les encargó eso, quién organizó esta operación. Eso parecería ser el siguiente paso lógico. Entonces, ¿qué deberían ver los estadounidenses en esta película y dónde pueden verla? Bueno, los estadounidenses deberían buscar una nueva forma de pensar sobre el fraude electoral. Olvídense de muchas de las cosas que han oído antes. No se trata de irregularidades, no se trata de un fraude ocasional, ya sabes, un muerto que vota por aquí, otro que cambió su voto por allá. Se trata de un fraude sistemático. Y no tienes que creerme, solo tienes que creer en la evidencia de tus propios sentidos. Realmente serás llevado a la escena del crimen. Podrás verlo por ti mismo. Ahora, ¿dónde se puede ver la película? Solo hay una manera de verla. Ir a la página web, que es 2000mules.com. El número 2000
1000, 2000 y mulas en inglés.com. Hay 5 formas diferentes de ver la película, pero la razón por la que tienes que ir a la página web es que solo puedo colocar la película en plataformas no consolidadas. Ya veo. Bueno, Dinesh D'Souza, autor y cineasta, muchas gracias por compartirnos sus novedades. Es un placer. Elon Musk parece estar pidiendo una investigación sobre las organizaciones de izquierda que están presionando a las empresas para que boicoteen a Twitter. Los grupos están pidiendo un boicot si Musk cambia las políticas de moderación de contenido de Twitter, ahora que es dueño de la compañía. Tenemos más detalles. Alrededor de 20 grupos de izquierda, entre ellos Black Lives Matter Network Foundation, Narrow Pro-Choice America y Women's March, habrían enviado cartas a los principales anunciantes de Twitter como Coca-Cola, Kraft y Disney. Los grupos escribieron en su carta que Elon Musk tome el control de Twitter, intoxicará aún más nuestro ecosistema informativo y será una amenaza directa para la seguridad pública. Y bajo la gestión de Musk, Twitter corre el riesgo de convertirse en una cloaca de desinformación. Los grupos están pidiendo a las empresas que acuerden ciertas normas si quieren seguir anunciándose en Twitter. Entre ellas, mantener fuera de la plataforma las cuentas de los personajes públicos vetados por violar las normas de Twitter. Musk respondió a la carta en un tuit del martes diciendo: ¿quién financia a estas organizaciones que quieren controlar tu acceso a la información? Investiguemos. Y me pregunto si los que financian estas organizaciones son plenamente conscientes de lo que están haciendo esas organizaciones. Un hombre fue detenido después de presuntamente atacar al comediante Dave Chappelle en el escenario del Hollywood Bowl. Un video publicado en las redes sociales muestra cómo un individuo se abalanza sobre el escenario y aborda a Chappelle. Los guardias de seguridad persiguieron y sometieron al agresor, que posteriormente fue trasladado en una ambulancia. Se informó que el actor Jamie Foxx, que estaba viendo el espectáculo, corrió al escenario para ayudar. Las autoridades dicen que el presunto atacante, Asaya Lee, fue detenido y arrestado por asalto con un arma mortal. Al parecer, llevaba una pistola falsa con una hoja de cuchillo escondida en su interior, pero no está claro si el sospechoso intentó utilizar el arma. La ex esposa de Johnny Depp, Amber Heard, subió al estrado hoy por primera vez en el juicio. Dice que durante su relación, Depp estaba constantemente borracho, drogado y que abusó físicamente de ella. Muchas veces. Tenemos la historia. Thank you, ladies and gentlemen. Be seated. All right, your next witness. Your Honor, we'd like to call Laura Amber Heard to the stand. La ex esposa de Johnny Depp, Amber Heard, subió al estrado por primera vez en el juicio por difamación en su contra. Su abogada comenzó preguntando a Heard cómo llegó al mundo del cine. I went to about 10 auditions sometimes a day and would change clothes if I needed to in the back of, the bus I was taking, and I just hustled from one audition to the other. Conoció a Depp durante una audición para la película Los Diarios del Ron, y él la llamó unos días después de su audición. This deep voice on the other line, and he said, "You got the, you're it, kid. You're the dream. Hunter wrote this part, and you're the dream. You're it, kid." Ambos estaban en relaciones en ese momento, pero comenzaron a salir después de que sus relaciones anteriores terminaron. Ella dijo que su relación con Depp era buena al principio, pero que Depp se molestaba por la ropa que ella llevaba para salir de casa. And when I brought up the dress and the event, because it was an event to support a charity I was really involved with at the time, and I said, did you see that thing? And he said, yeah, I think the whole world saw that, kid. That's how they'll remember you. That's how the world will remember you. Dijo que era en momentos como este cuando Depp estallaba. Luego recordó el momento en que le preguntó a Depp sobre su tatuaje. And I said, what does it say? And he said it says wino. It says wino. And I didn't see that. I thought he was joking because it didn't look like it said that at all. And I laughed. It was that simple. I just laughed because I thought he was joking. And slapped me across the face. Por el momento no está claro cuántos días declarará Heard en el estrado. Depp pasó 4 días en el estrado a principios del juicio, declarando que nunca golpeó a Heard y que ella abusó de él. El presidente Andrés Manuel López Obrador logró que el Congreso aprobara su reforma para nacionalizar el litio como propiedad de la nación. Sin embargo, un experto nos da su opinión sobre lo que podría ocurrir con las inversiones chinas. El Congreso mexicano aprobó en abril una reforma a la ley minera propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma busca que no haya concesiones ni contratos para la explotación del litio y que sea solo responsabilidad del Estado crear un organismo descentralizado. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica autorizó a la empresa china Ganfeng Lithium adquirir un yacimiento en Sonora, propiedad de Bacanora Lithium. Actualmente ambas empresas trabajan en un proyecto conjunto para poder explotar el litio mexicano. La medida desató cuestionamientos sobre lo que ocurriría con esas inversiones de capital chino. Se estima que el yacimiento de Sonora es uno de los más grandes del mundo. En respuesta a la decisión de AMLO, Ganfeng Lithium dijo que su proyecto de litio cumple con todas las leyes mexicanas y que planea comprometerse con el gobierno mexicano para continuar con su inversión. Pero para el analista mexicano René Bolio Halloran, esta reforma a la ley minera es un guiño de López Obrador hacia China, ya que dijo que esta reforma no cambiaría las condiciones para las inversiones de Beijing. A mí me parece que es un guiño que está haciendo a la China comunista, es un guiño de López Obrador. Qué curioso que en el momento que hace este acto fuerte de expropiación, el litio es de los mexicanos, y lo hace con bombo y platillo, con publicidad y con todo, ya era de los mexicanos, pero curiosamente el único yacimiento probado que existe está concesionado a una empresa china. Entonces aquí estamos hablando ya de, primero, de falsedades, de mentiras y de probablemente un propósito oculto que será el que esta concesión pueda utilizarse. El analista también cree que esta reforma a la ley minera no solo es un gesto hacia China, sino también envía un mensaje hacia Estados Unidos. Dentro de este espectáculo, el litio es de los mexicanos, en paralelo y al mismo momento y en el mismo lugar, ese litio que se dice que es de los mexicanos es de los chinos. Estos pasos de López Obrador hacia el acercamiento con China y el Partido Comunista y sus empresas marca frente a los Estados Unidos un lenguaje de decir, bueno, pues también tengo para dónde irme en caso de que tú no cumplas mis caprichos. Y recordar que no hay ninguna empresa china de China continental que no tenga un alto grado de propiedad y control del Partido Comunista Chino. Entonces cualquier pacto que sea con estas empresas se hace con el Partido Comunista Chino. Se espera que la producción de litio en el yacimiento de Sonora comience en el segundo semestre de 2024, ya que Bacanora acordó vender toda su producción a Ganfeng Lithium durante los próximos 10 años. Gracias, esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el noticiero de la noche. Que tenga un excelente día.